Puedes imaginar a una viuda pobre, con 3 hijos pequeños, siendo obligada por la vida a elegir entre proteger lo poco que tenía, o abrir la puerta a 2 ancianos abandonados bajo la tormenta más cruel de 1928. Ella no tenía nada, ni comida, ni fuerza, ni esperanza. Apenas un pedazo de pan duro para repartir entre sus hijos, y aún así, decidió compartirlo con 2 desconocidos que el mundo entero había olvidado. Parecía una locura, parecía un acto suicida en medio de la miseria. Pero esa decisión, tan pequeña, tan humana, tan imposible, encendió un giro que cambiaría el destino de toda una región. Nada de lo que ocurrió después tenía explicación. Nada justificaba el silencio profundo de aquellos ancianos, ni la manera en que la verdad comenzó a revelarse cuando todo parecía perdido. Porque lo que la viuda descubrió sobre esos 2 viejitos empapados en el lodo, no solo rompió las mentiras del pueblo, sino que transformó para siempre la vida de ella y de sus 3 hijos. Parece increíble, lo sé, pero esta historia sucedió. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que está a punto de revelarse te va a sorprender mucho más de lo que el título promete. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos de humanidad y justicia. Prepárate. Lo que comenzó como un acto de bondad, era en realidad el inicio de una verdad que nadie estaba listo para escuchar. El viento no pedía permiso aquella noche de octubre de 1928. Golpeaba las tablas podridas del jacal como si tuviera puños de hierro y una urgencia maldita por destruir lo poco que quedaba en pie. Dentro de esa fragilidad de madera y lodo, Elena sentía que el mundo entero se le venía encima. Un peso asfixiante que no era solo el del techo goteando, sino el de la miseria que se había instalado en su vida como un huésped parásito desde que enterró a Julián. La oscuridad dentro de la vivienda era densa, apenas rota por el parpadeo agónico de una vela de cebo que luchaba por no ahogarse en su propia grasa, proyectando sombras largas y deformes sobre las paredes desnudas que parecían espectros burlándose de su desgracia. No había paz en el Valle de San Lorenzo, solo el rugido de una naturaleza que parecía querer cobrar una deuda antigua y olvidada. Elena apretaba el rosario de cuentas de madera contra su pecho, con los nudillos blancos por la tensión, mientras sus ojos, rodeados de ojeras profundas y violáceas, vigilaban el sueño inquieto de sus 3 hijos. Lucas, el mayor, se removía sobre el petate húmedo, murmurando en sueños por un hambre que ni el sueño lograba engañar. Clara y el pequeño Mateo dormían ovillados junto a él, buscando un calor que la casa ya no podía ofrecerles. La despensa era un hueco oscuro y vacío, un testigo mudo de la derrota diaria de Elena, donde solo quedaba un trozo de pan duro como una piedra y un poco de agua turbia en un cántaro de barro. La viuda sabía que al amanecer tendría que mentirles de nuevo, decirles que pronto comerían, aunque por dentro la certeza de la inanición le roía las entrañas con más ferocidad que el propio apetito. La soledad en aquel paraje remoto no era una simple ausencia de compañía, sino una amenaza constante, una bestia invisible que acechaba desde los rincones oscuros del monte. Desde que la fiebre se llevó a su hombre, el pueblo les había dado la espalda, marcándolos con el estigma de la pobreza extrema, como si la mala suerte fuera algo que se pudiera pegar con el roce de la piel. Elena se miró las manos a la luz de la vela, manos ásperas, llenas de cortes y callos, manos que habían olvidado la suavidad de una caricia y solo conocían la brutalidad del trabajo forzado bajo el sol inclemente. Se sentía vieja a sus 30 años, consumida por una vida que le exigía todo y no le devolvía nada. Salvo el miedo a que el capataz de la hacienda cumpliera su promesa de echarlos a patadas si no aparecían las monedas del alquiler. De repente, un sonido distinto rompió la monotonía violenta de la tormenta.
un ruido que no pertenecía al vocabulario del viento ni al de los truenos que sacudían la tierra. Era un rasguño débil, un lamento ahogado que se filtró por debajo de la puerta mal ajustada, helándole la sangre en las venas a Elena. Se quedó inmóvil, con la respiración contenida, tratando de discernir si aquello era producto de su mente agotada, o si realmente había algo ahí fuera, en medio del diluvio. Los coyotes aullaban a veces con voces que parecían humanas, para engañar a los incautos, y los relatos de los viejos hablaban de cosas peores que bajaban de la sierra en noches como esta. Almas en pena buscando un cuerpo donde refugiarse del frío eterno de la muerte. El sonido se repitió, esta vez más cerca y más desesperado. Un gemido largo y quebrado que arrastraba consigo el peso de un dolor físico insoportable. Elena sintió cómo el instinto de supervivencia le gritaba que atrancara la puerta con la mesa, que apagara la vela y se hiciera invisible, pues en esos tiempos revueltos, quien llamaba a la puerta de madrugada rara vez traía buenas noticias. Pensó en sus hijos, vulnerables y dormidos, y su mano buscó a tientas el mango frío del viejo machete oxidado que Julián usaba para el monte, su única defensa contra la maldad de los hombres y las bestias. Pero el lamento afuera cambió, transformándose en una súplica casi inaudible, una voz que no pedía entrar, sino que pedía piedad, un sonido tan cargado de fragilidad que hizo temblar la determinación de la viuda. Contra todo juicio sensato, impulsada por una fuerza que nacía de sus propias heridas, Elena se levantó despacio, cuidando de que sus pies descalzos no hicieran crujir el suelo de tierra. Se acercó a la puerta, sintiendo cómo el aire frío se colaba por las rendijas como navajas de hielo, y pegó la oreja a la madera húmeda. Lo escuchó entonces con claridad, por encima del estruendo de la lluvia golpeando el suelo. Era el sonido de alguien rindiéndose, el último aliento de quien ya no tiene fuerzas para luchar contra el barro y el olvido. No había amenaza en ese ruido, solo una derrota absoluta. Y Elena, que conocía el sabor amargo de la derrota mejor que nadie, sintió que el corazón se le encogía dentro del pecho. Con un movimiento brusco, quitó la tranca y empujó la puerta, que se abrió de golpe empujada por una ráfaga de viento y agua que la empapó al instante. La vela se apagó de inmediato, dejándola a merced de la oscuridad grisácea de la tormenta, apenas rota por el resplandor eléctrico de los relámpagos que desgarraban el cielo. Elena entrecerró los ojos contra el aguacero, buscando en el lodazal que se extendía frente a su umbral, esperando encontrar a un animal herido, o quizás nada más que sombras. Pero lo que vio la dejó paralizada. 2 bultos oscuros, informes, tirados en el fango del camino real, casi tragados por la tierra que se había convertido en un pantano voraz bajo la lluvia incesante. No eran animales, eran personas. Elena dio un paso vacilante hacia la intemperie, sintiendo cómo el lodo se tragaba sus tobillos, y se acercó a los cuerpos caídos. Eran 2 ancianos, un hombre y una mujer, aferrados el uno al otro en un abrazo patético, temblando con tal violencia que parecían estar convulsionando. Sus ropas eran harapos irreconocibles, pegados a cuerpos esqueléticos que sobresalían como ramas secas, y sus rostros, iluminados por un relámpago fugaz, eran máscaras de arcilla y sufrimiento. Estaban tan pálidos bajo la suciedad que parecían cadáveres que el río hubiera escupido, olvidados por Dios y por el mundo, en medio de aquella nada hostil. El anciano alzó una mano temblorosa hacia Elena, un gesto débil que no llegaba a ser una petición, sino una despedida, como si esperara que ella fuera el ángel de la muerte que finalmente venía a recogerlos. Pero Elena no era la muerte, era una madre furiosa con la injusticia de la vida. Sin pensarlo,
sin medir sus fuerzas ni las consecuencias de meter a 2 extraños moribundos en su casa, se agachó en el barro. Agarró a la mujer por debajo de los brazos, sorprendiéndose de lo poco que pesaba, como si fuera un pájaro hueco, y comenzó a arrastrarla hacia el interior del jacal, luchando contra el suelo resbaladizo y el viento que intentaba empujarla hacia atrás. Dejó a la anciana en el suelo seco, cerca del fogón apagado, y volvió a salir a la tormenta por el hombre. Él era más pesado, no por carne, sino por el peso muerto de la rendición, y Elena tuvo que usar toda la fuerza que le quedaba en sus brazos cansados para tirar de él, gruñendo por el esfuerzo mientras el agua le cegaba la vista. Cuando finalmente logró meterlos a ambos y cerrar la puerta contra la furia de la noche, se dejó caer de rodillas, jadeando, empapada y temblando. Miró a los 2 extraños tirados en su suelo, 2 naufragios humanos que el destino había arrojado a sus pies, y supo que esa noche, el poco pan que tenía ya no sería solo para sus hijos. Lucas se despertó de un salto en su petate, con los ojos muy abiertos y el corazón galopando al ver a su madre arrastrar aquellos bultos oscuros hacia el centro de la habitación. El niño, acostumbrado a las sombras y al silencio temeroso de la noche, retrocedió instintivamente hacia la pared, cubriendo a sus hermanos menores con su propio cuerpo delgado, como si aquellos extraños hechos de barro y lluvia fueran espectros que venían a robarles el aliento. El olor a tierra mojada, a ropa podrida y a enfermedad llenó de golpe el pequeño espacio del jacal, sofocando el aroma familiar de la leña quemada y el sudor antiguo. Elena no tuvo tiempo para consolar el miedo de sus hijos. Su atención estaba volcada en la urgencia de la vida que se escapaba entre sus dedos, frotando con desesperación los brazos gélidos de la anciana, cuya piel tenía la textura frágil del papel de arroz a punto de deshacerse. No había toallas limpias ni mantas de sobra en esa casa donde la escasez era la única abundancia, así que Elena rasgó sus propias enaguas viejas y tomó los trapos que usaba para limpiar el maíz, frotando con vigor los cuerpos entumecidos para devolverles algo de calor. Al quitarles las capas exteriores de harapos empapados, descubrió la verdad de su miseria. Eran apenas huesos forrados de una piel translúcida y manchada, mapas vivientes de un sufrimiento prolongado que iba más allá del hambre reciente. El anciano, don Jacinto, tenía cicatrices viejas en las manos y los pies hinchados y agrietados por leguas de caminata sin zapatos. La mujer, doña Amalia, temblaba con un ritmo convulsivo que hacía castañetear sus dientes. Un sonido seco y rítmico que llenaba el silencio incómodo de la habitación, mientras el agua seguía goteando de sus cabellos grises al suelo de tierra. El fogón, que era el corazón agonizante de la vivienda, apenas conservaba unas brasas moribundas bajo una capa de ceniza gris, incapaz de luchar contra el frío húmedo que traían los recién llegados. Elena viró hacia la esquina donde guardaba la leña y sintió un nudo en la garganta al ver que solo quedaban 3 leños secos, la reserva que debía durarles 2 días más. Fue una decisión de segundos, dolorosa y necesaria. Arrojó toda la madera al fuego y sopló hasta que sus pulmones ardieron y el humo le picó los ojos, avivando una llama que creció tímida pero constante. El calor comenzó a irradiar lentamente, secando el aire viciado, y las sombras danzantes en las paredes parecieron suavizarse, como si el fuego aceptara a regañadientes a los nuevos inquilinos que tiritaban en el suelo. Entonces, llegó el momento más difícil, el que puso a prueba la fibra moral de Elena más que cualquier tormenta o amenaza de desalojo. Se acercó a la pequeña alacena de madera carcomida y sacó el tesoro miserable que allí guardaba, un cuenco con caldo de frijoles aguado, sobras de la mañana, y el último trozo de pan duro que había prometido a sus hijos para el desayuno. Sostuvo la comida en sus manos, sintiendo el peso de la supervivencia de su propia sangre,
contra la vida de dos desconocidos que probablemente no amanecerían. Miró a Lucas, que observaba el pan con los ojos fijos y el estómago rugiendo en silencio, y sintió que se le partía el alma en dos. Pero la mirada vidriosa de la anciana en el suelo le recordó a su propia madre en el lecho de muerte, y supo que no podía negarles ese bocado. Con una ternura que contrastaba con la rudeza de sus manos, Elena se arrodilló junto a los ancianos y comenzó a alimentarlos poco a poco, mojando migajas de pan en el caldo tibio y llevándolas a sus bocas como si fueran pájaros heridos. Al principio, ellos ni siquiera tenían fuerzas para tragar, y el líquido se escurría por las comisuras de sus labios agrietados, pero el sabor de la comida pareció despertar un instinto primario en sus cuerpos vencidos. Don Jacinto abrió los ojos por primera vez, unos ojos profundos y negros, rodeados de arrugas infinitas, que se clavaron en Elena con una intensidad que la hizo estremecer. No había locura en esa mirada, sino una lucidez aterradora y una gratitud muda que valía más que cualquier moneda de oro que ella hubiera visto jamás. El silencio volvió a instalarse en el jacal, pero ya no era el silencio hostil de la soledad, sino uno pesado y cargado de presencias respirando al unísono. Doña Amalia dejó de temblar poco a poco, acurrucada cerca del fuego que ahora crepitaba con alegría. Y sus manos huesudas buscaron a tientas las de su compañero, entrelazándose con una fuerza sorprendente, como dos raíces viejas que se niegan a soltarse de la tierra. Elena observó ese gesto simple y sintió una punzada de envidia y dolor al recordar las manos de Julián, que ya nunca más la sostendrían. Sin embargo, también sintió una extraña paz, la certeza inexplicable de que, al salvar a esos dos náufragos de la tormenta, había anclado su propia casa contra la marea de desgracias que intentaba arrastrarla. La noche avanzó lenta y espesa, y la tormenta afuera comenzó a perder su furia, transformándose en una lluvia monótona y cansada que golpeaba el techo con menos violencia. Elena no durmió. Se sentó en un banco bajo, vigilando el sueño agitado de los ancianos y el descanso profundo de sus hijos, convertida en la guardiana de un santuario improbable, hecho de miseria y compasión. Cada vez que doña Amalia gemía en sueños, o don Jacinto tosía con un sonido cavernoso, Elena estaba allí para acomodarles los trapos o darles un sorbo de agua, ignorando el cansancio que le pesaba en los párpados como plomo, y el hambre que le mordía las entrañas, alimentándose únicamente de la extraña fuerza que da el saberse útil en un mundo que te ha dicho que no vales nada. Cuando el amanecer finalmente rompió la oscuridad, no trajo sol, sino una luz gris y lechosa que se filtró por las rendijas, revelando con crudeza la realidad de la escena. El suelo estaba manchado de barro seco, el aire olía a humo y humanidad, y los dos ancianos dormían ovillados como niños en el suelo, con sus rostros pálidos ahora visibles en detalle. Elena notó entonces algo que la oscuridad había ocultado. Entre los jirones de la ropa sucia de la mujer, asomaba el borde de una tela que no correspondía a la de un mendigo común, un encaje fino, aunque destrozado y sucio, que hablaba de un pasado que no encajaba con su presencia de indigencia. Era un detalle minúsculo, casi invisible, pero suficiente para sembrar una semilla de curiosidad en la mente agotada de la viuda. La mañana trajo también el regreso de los sonidos del mundo, el canto lejano de un gallo, el goteo incesante de los árboles y, lo más temido, la realidad de que la despensa estaba absolutamente vacía. Elena se levantó con el cuerpo dolorido, sintiendo cada hueso crujir, y miró a sus hijos que comenzaban a despertarse, sabiendo que no tenía nada que ofrecerles más que agua caliente.
El pánico, frío y agudo, intentó apoderarse de ella al pensar que ahora tenía 5 bocas que alimentar y ninguna forma de conseguir sustento antes de que el sol llegara al cenit. Sin embargo, al mirar a la pareja de ancianos que respiraba tranquila en su suelo, sintió que no podía arrepentirse. Había hecho lo único que su conciencia le permitía, aunque el precio fuera el hambre de un día más. De repente, el sonido inconfundible de cascos de caballo golpeando el lodo del camino rompió la frágil paz de la mañana, acercándose con una prisa autoritaria que Elena conocía demasiado bien. El corazón se le subió a la garganta mientras miraba hacia la puerta cerrada, sabiendo quién cabalgaba con tanta arrogancia por esos senderos olvidados. Doña Amalia abrió los ojos en ese instante, despertando de golpe, como si hubiera sentido la vibración de la tierra, y miró a Elena con una claridad repentina y perturbadora. «No tengas miedo, niña», susurró la anciana con una voz ronca que parecía venir de otro tiempo, justo antes de que un golpe brutal y seco sacudiera la puerta del jacal, anunciando que el mundo exterior venía a cobrar sus deudas. Elena abrió la puerta con manos temblorosas, sabiendo que el destino no suele tocar 2 veces con gentileza, y se encontró de frente con la figura imponente de don Rogelio, el capataz de la hacienda La Esperanza. El hombre, montado en un caballo zaino que resoplaba vapor en la frialdad de la mañana, la miraba desde arriba con un desprecio que dolía más que un golpe físico. Su poncho de lana fina y sus botas de cuero reluciente, apenas manchadas por el barro del camino, eran un insulto viviente a la miseria que se respiraba dentro del jacal. Rogelio tenía el rostro ancho y curtido, con un bigote espeso que ocultaba una boca acostumbrada a dar órdenes crueles, y en sus ojos brillaba esa indiferencia helada de quien ha olvidado que los pobres también sienten frío y hambre. No se molestó en saludar. Simplemente escupió al suelo cerca de los pies descalzos de la viuda y exigió el pago de la renta con una voz que retumbó como un trueno seco, haciendo que los niños corrieran a esconderse detrás de las faldas de su madre. «No tengo el dinero, patrón», respondió Elena, con la voz quebrada, pero manteniendo la cabeza alta, porque la dignidad era lo único que nadie había podido embargarle todavía. «La tormenta acabó con lo poco que tenía en la milpa, y no he podido bajar al pueblo a vender los tejidos». Rogelio soltó una carcajada áspera que hizo volar a unos pájaros de los árboles cercanos, desmontó con una agilidad pesada y empujó la puerta para entrar en la vivienda sin pedir permiso, invadiendo el santuario de pobreza con su presencia dominante y el olor a tabaco negro y sudor de caballo. Sus pasos resonaron fuertes sobre la tierra apisonada, y sus ojos de depredador recorrieron la habitación buscando algo de valor que pudiera llevarse, deteniéndose con burla en las ollas vacías y los petates remendados, hasta que su mirada cayó sobre los 2 ancianos que permanecían inmóviles junto al fogón apagado. «¿Y estos espantapájaros quiénes son?», preguntó Rogelio, señalando a don Jacinto y doña Amalia con la fusta que llevaba en la mano, como si fueran basura que el viento hubiera arrastrado hacia adentro. «Me dices que no tienes ni un centavo para pagarle al dueño de estas tierras». «¿Pero sí tienes para mantener a bocas inútiles que recoges de la calle?». La crueldad de su lógica golpeó a Elena en el pecho. Era cierto que no tenía nada, pero la caridad no se medía en monedas para ella. Doña Amalia, que hasta ese momento había permanecido con la cabeza baja, alzó lentamente el rostro y clavó sus ojos nublados en el capataz. Hubo un instante de silencio tenso, un segundo en el que el aire pareció espesarse, y Rogelio frunció el ceño con una extraña incomodidad, como si una sombra de reconocimiento hubiera rozado su memoria.
pero la descartó rápidamente, atribuyéndola a la locura de los viejos y a la oscuridad del rincón. «Son personas, don Rogelio, y estaban muriendo de frío», dijo Elena, interponiéndose entre el capataz y sus huéspedes con una valentía suicida. «No comen de lo suyo, comen de lo mío, que es poco, pero es honrado». El capataz se acercó a ella hasta que Elena pudo sentir su aliento rancio en la cara. Invadiendo su espacio personal para intimidarla con su tamaño y su fuerza bruta. «Pues mira qué bien, Elena», susurró con veneno. «Si tienes tanta caridad, espero que tengas también dónde meter a tus mocosos cuando te saque de aquí. Tienes hasta el viernes. Si para el mediodía no está el dinero de los 3 meses atrasados sobre mi mano, quiero este jacal vacío. Y si no se van por las buenas, le prenderé fuego con todo y sus tiliches adentro, para que aprendas que con la hacienda no se juega». La amenaza quedó flotando en el aire viciado del jacal, pesada y tóxica como el humo negro de una quema, mientras Rogelio daba media vuelta, haciendo sonar sus espuelas con arrogancia. Al salir, golpeó el marco de la puerta con la fusta, un último recordatorio de su poder, y montó su caballo entre maldiciones, alejándose por el camino real y dejando tras de sí un silencio aterrador y el rastro profundo de los cascos en el lodo. Elena se quedó parada en el umbral, viendo cómo la figura del hombre se perdía en la bruma de la mañana, sintiendo que las piernas le fallaban y el mundo se le venía encima de nuevo. El viernes estaba a solo 3 días de distancia, 3 días imposibles para conseguir una suma que jamás había visto junta en toda su vida, 3 días antes del abismo final. Lucas y Clara salieron de su escondite llorando en silencio, abrazándose a las piernas de su madre, contagiados por el pánico que irradiaba su cuerpo tenso, mientras el pequeño Mateo balbuceaba sin entender la gravedad de la sentencia de muerte que acababan de recibir. Elena se dejó caer en un banco de madera, cubriéndose el rostro con las manos callosas, para ocultar las lágrimas de impotencia que ya no podía contener, sintiéndose más sola y desamparada que nunca. Fue entonces cuando sintió un toque ligero en su hombro, suave como el roce de una hoja seca. Al levantar la vista, vio a doña Amalia de pie a su lado, sosteniéndose con dificultad, pero con una expresión de serenidad que no encajaba con la situación desesperada que vivían. La anciana no parecía asustada por la visita del capataz. Al contrario, había una chispa de indignación antigua brillando en sus pupilas grises. «No llores, hija», dijo la anciana con esa voz ronca que parecía venir de las entrañas de la tierra. «Las nubes negras hacen mucho ruido, pero el viento siempre cambia. Dios no olvida a quien da lo que no tiene, y la maldad de ese hombre tiene las patas cortas». Elena la miró sin comprender, pensando que el hambre y la edad hacían desvariar a la pobre mujer, pero había tanta certeza en sus palabras que por un momento el nudo en su estómago se aflojó un poco. Don Jacinto, que permanecía sentado en el suelo, asintió lentamente con la cabeza, con las manos entrelazadas sobre las rodillas huesudas, murmurando algo ininteligible, mientras miraba hacia la puerta por donde había salido Rogelio, con una expresión dura y calculadora que transformaba su rostro de mendigo en el de un juez silencioso. Los días siguientes fueron una agonía lenta y tortuosa, una carrera contra un reloj invisible que marcaba las horas hacia la destrucción total de su pequeño mundo. El miércoles, Elena salió antes del alba, dejando a los ancianos al cuidado de los niños, cargando en la espalda un fardo con las pocas gallinas flacas que le quedaban y un mantel bordado que había sido de su abuela, su posesión más preciada.
Caminó leguas hasta el pueblo vecino, con el lodo chupándole las fuerzas a cada paso, ofreciendo sus mercancías de puerta en puerta, tragándose el orgullo y la vergüenza. Pero la suerte le daba la espalda. Nadie tenía dinero, o nadie quería comprarle a la viuda salada, y las pocas monedas que consiguió apenas alcanzaban para comprar un poco de maíz, muy lejos de la suma que exigía el capataz para dejarlos en paz. El jueves fue aún peor. La desesperación la llevó a pedir prestado, a suplicar trabajo adelantado en los lavaderos públicos, pero solo encontró puertas cerradas y miradas esquivas. Regresó al jacal al atardecer, con el cuerpo roto y el espíritu hecho pedazos, encontrando a doña Amalia remendando la ropa de los niños con manos temblorosas pero hábiles, y a don Jacinto contando historias a Lucas y Clara, historias de tiempos mejores, de haciendas prósperas y justicia divina, que mantenían a los pequeños embelesados y ajenos al terror que se avecinaba. Esa noche, la última noche bajo ese techo, Elena no comió. Repartió lo poco que había traído entre sus hijos y sus huéspedes, y se sentó en la oscuridad a esperar el amanecer del viernes, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una resignación fría y metálica. El sol del viernes salió con una claridad insultante, iluminando el valle con colores brillantes que contrastaban con la oscuridad del alma de Elena. No había logrado reunir el dinero. El plazo se había cumplido, y el destino estaba sellado. Comenzó a empacar sus escasas pertenencias en fardos de tela, moviéndose como un autómata, mientras los niños la miraban con ojos grandes y asustados, entendiendo sin palabras que ese día perderían su hogar. A media mañana, el sonido de varios caballos acercándose rompió el silencio del monte. No era solo un jinete esta vez. Don Rogelio cumplía su palabra y traía refuerzos para ejecutar la sentencia. Hombres armados y sin escrúpulos, listos para borrar del mapa la pequeña resistencia de una madre sola, sin saber que dentro de ese jacal miserable, el pasado los estaba esperando, sentado en una silla de paja. Don Rogelio llegó como una tormenta de polvo y violencia, acompañado por 3 hombres a caballo que parecían recortados contra el sol de mediodía, como jinetes del apocalipsis. El estruendo de los cascos golpeando la tierra seca frente al jacal hizo vibrar las escasas pertenencias que Elena había logrado empacar, y el relincho nervioso de los animales llenó el aire de una tensión eléctrica y brutal. No hubo saludos ni cortesías esta vez. Rogelio ni siquiera desmontó, sino que permaneció en su silla alta, mirando hacia abajo con la satisfacción sádica de quien tiene el poder absoluto sobre la desgracia ajena. Su sombra se proyectó larga sobre la entrada de la vivienda, oscureciendo el poco valor que Elena había logrado reunir para enfrentar ese momento, mientras sus hombres reían entre dientes, con las manos apoyadas en las culatas de sus armas, esperando la orden para desatar el caos. «Se acabó el tiempo, Elena», gritó el capataz, con una voz que rasgó el silencio del monte como un látigo. «Te dije que quería este lugar vacío, y veo que sigues aquí estorbando». A una señal suya, 2 de los peones saltaron de sus caballos y corrieron hacia la entrada, empujando la puerta sin miramientos. Elena intentó bloquearles el paso con su propio cuerpo, gritando que por favor esperaran, que se irían por su cuenta, pero fue apartada de un empujón brutal que la mandó al suelo de tierra, raspándose las manos y las rodillas. Los niños comenzaron a gritar aterrorizados, un coro de llantos agudos que se mezcló con el ruido de muebles siendo arrastrados y cerámica rompiéndose, mientras los hombres comenzaban a sacar las cosas al patio con la delicadeza de quien limpia basura. La violencia de la invasión fue física y moral. Ver sus pocas pertenencias, cada trapo remendado y cada olla abollada, siendo arrojadas al lodo del exterior, fue como ver cómo desmembraban su propia vida. El mantel de la abuela, que no había logrado vender, cayó sobre un charco sucio y fue pisoteado por una bota llena de estiércol, manchando para siempre el único recuerdo de dignidad que le quedaba.
Elena se arrastró hacia sus hijos, abrazándolos con fuerza en un rincón del patio, tratando de taparles los ojos y los oídos para que no presenciaran la destrucción de su mundo. Rogelio observaba todo desde su montura, encendiendo un cigarrillo con calma, disfrutando del espectáculo de la desesperación, como si fuera una obra de teatro montada para su entretenimiento personal. «Quémenlo todo», ordenó Rogelio de repente, exhalando una nube de humo gris. «No quiero que quede ni el rastro de esta gente aquí, que sirva de lección para los que creen que pueden vivir de gratis en las tierras del patrón». Uno de los hombres sacó una antorcha improvisada y un frasco de queroseno, rociando el líquido inflamable sobre la madera podrida de las paredes exteriores del jacal. El olor químico y penetrante del combustible se mezcló con el aroma del miedo, y Elena sintió que el corazón se le detenía. Si quemaban la casa ahora, no solo perderían el techo, sino cualquier esperanza de recuperar lo que quedaba adentro. Gritó de nuevo, suplicando piedad, pero sus palabras se perdieron en el viento caliente que comenzaba a levantar el polvo del camino. Fue en ese instante de caos absoluto, cuando la primera llama amenazaba con lamer la madera seca, que un movimiento inesperado dentro de la casa detuvo el tiempo. Desde la oscuridad del interior, donde todos habían olvidado la presencia de los mendigos, surgió un sonido rítmico y pesado, el golpe seco de unos pasos que no correspondían a la debilidad de un moribundo. Don Jacinto apareció en el umbral de la puerta, pero ya no era el anciano encorvado y tembloroso que Elena había recogido del barro. Estaba erguido, con la espalda recta a pesar de los harapos que vestía, y en su mano derecha sostenía un bastón de madera nudosa que empuñaba no como un apoyo, sino como un cetro de mando. La transformación era tan radical que incluso los peones que estaban a punto de prender fuego se detuvieron, con los encendedores en la mano, confundidos por aquel espectro que parecía haber crecido medio metro de estatura. Doña Amalia salió detrás de él, pálida pero con la cabeza alta, sosteniendo la mirada de los hombres armados con una dignidad que helaba la sangre. No había miedo en ellos, solo una furia fría y controlada, una autoridad ancestral que emanaba de sus poros y que hizo que los caballos, animales sensibles a las jerarquías invisibles, recularan nerviosos, resoplando y caracoleando bajo sus jinetes. Elena dejó de llorar, hipnotizada por la figura de don Jacinto, que avanzó hacia la luz del sol sin parpadear, ignorando su propia debilidad física. El anciano caminó hasta quedar a pocos metros del caballo de Rogelio, levantando la vista para clavar sus ojos negros en el rostro del capataz. El silencio que se hizo en el claro fue absoluto, más pesado que la tormenta de la noche anterior, un vacío sonoro donde solo se escuchaba el zumbido de las moscas y la respiración agitada de Elena. Rogelio, con el cigarrillo a medio consumir colgando de los labios, miró al viejo con desdén al principio, preparándose para soltar algún insulto o una orden para que lo apartaran a latigazos, pero algo en la forma en que Jacinto lo miraba hizo que las palabras se le atascaran en la garganta. Había un reconocimiento en esos ojos, una familiaridad peligrosa que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal del capataz, a pesar del calor del mediodía. «Baja de ese caballo, Rogelio», dijo don Jacinto, y su voz no fue un grito, sino un mandato bajo y rasposo, cargado de una autoridad que no admitía réplica. ¿Desde cuándo se le permite a los criados mirar a sus patrones desde arriba? La frase golpeó a Rogelio como una bofetada física. El cigarrillo cayó de su boca al suelo, y su rostro pasó de la arrogancia roja a una palidez mortal en cuestión de segundos. Esa voz, esa entonación específica, esa manera de pronunciar su nombre con una mezcla de decepción y dominio, era un sonido que él creía haber enterrado hacía 20 años en un asilo lejano. Un fantasma que había perseguido sus pesadillas y que ahora estaba allí, de pie, en carne y hueso, cubierto de suciedad, pero inconfundible.
Los peones miraron a su jefe, esperando una reacción violenta, una risa, una orden de disparar. Pero Rogelio estaba paralizado, con las manos crispadas sobre las riendas de cuero, incapaz de apartar la vista del anciano. La memoria es un animal traicionero, y la de Rogelio acababa de abrir una jaula que él pensaba sellada para siempre. Recordaba esa voz dándole órdenes en la casa grande. Recordaba esa mirada juzgando sus pequeños robos de juventud. Recordaba el plan maestro para deshacerse de los viejos dueños y quedarse con todo. Pero los muertos no hablan, y los muertos no caminan de regreso desde el infierno para reclamar sus tierras vestidos de mendigos. ¿No me escuchaste?, insistió Jacinto, golpeando el suelo con su bastón, un sonido seco que resonó como un disparo. Dije que bajes. Y dile a tus perros que suelten las antorchas antes de que quemen lo que no es suyo. Doña Amalia dio un paso adelante y se colocó al lado de su esposo, sacando de entre los pliegues de su ropa destrozada el pequeño bulto envuelto en el pañuelo sucio que Elena había visto antes. Con dedos que ya no temblaban, desenvolvió la tela despacio, dejando que el sol arrancara un destello carmesí del rubí antiguo del anillo que sostenía, una joya que Rogelio conocía demasiado bien, porque había intentado robársela la noche que los traicionaron. El brillo de la piedra fue la confirmación final de su perdición. La risa de Rogelio se rompió en su garganta, ahogada por un miedo visceral que ninguna bravuconada podía ocultar, mientras sus ojos se clavaban en el anillo que brillaba con una luz sangrienta bajo el sol implacable. Aquella joya no era una baratija que un mendigo pudiera encontrar en la basura. Era el sello de la familia Moncada, una reliquia que había desaparecido la misma noche en que los viejos patrones se perdieron en la sierra años atrás. El capataz sintió cómo el sudor frío le bajaba por la espalda, mezclándose con el polvo del camino, y por un instante el mundo pareció tambalearse bajo los cascos de su caballo. Intentó recuperar el control, aferrándose a la única arma que conocía, la violencia, gritando que aquello era un truco, una brujería barata de gitanos para confundir a la gente decente. Pero su voz salió aguda y temblorosa, traicionando el pánico que le devoraba las entrañas ante la evidencia de su propio crimen regresando de la tumba. «¡Son unos impostores!», bramó Rogelio, con la cara congestionada por la rabia y el miedo, tirando de las riendas con tal violencia que el caballo se encabritó, levantando nubes de polvo seco. «¡Nadie vuelve de la muerte! ¡Quemen esa maldita choza ahora mismo y acaben con estas ratas!». El olor penetrante del queroseno llenaba el aire. Una promesa química de destrucción. Y el peón que sostenía la antorcha dio un paso vacilante hacia adelante, obedeciendo por costumbre al hombre que le pagaba el jornal. Sin embargo, su mano se detuvo en el aire, paralizada no por una fuerza física, sino por el peso de la duda que había sembrado la presencia imponente del anciano. El fuego de la antorcha crepitaba hambriento, pero el silencio que emanaba de don Jacinto era un muro invisible que el fuego no se atrevía a cruzar, una barrera hecha de dignidad y memoria que frenaba la barbarie. Los otros dos hombres armados intercambiaron miradas nerviosas, bajando ligeramente los cañones de sus carabinas, confundidos por la escena imposible que se desarrollaba ante ellos. Eran gente del pueblo, hombres sencillos que habían crecido escuchando las leyendas sobre la bondad de los antiguos dueños, historias que sus abuelas contaban junto al fuego, sobre tiempos donde la hacienda no era un lugar de látigos y deudas, sino de cosechas compartidas. Miraban los rostros de los ancianos, buscando debajo de la suciedad y los años, y empezaban a ver los rasgos familiares, la nariz aguileña de don Jacinto, los ojos grises de doña Amalia, detalles que la memoria colectiva del valle no había borrado del todo. Los caballos resoplaban nerviosos, sintiendo la tensión de sus jinetes,
y el viento parecía haberse detenido para escuchar el veredicto de aquel juicio improvisado en medio del monte. Don Jacinto no necesitó gritar para hacerse oír. Su voz, aunque rasposa por la edad y el sufrimiento, tenía el timbre inconfundible del mando legítimo, ese que no se compra con miedo, sino que se gana con respeto. Dio un paso más hacia los hombres armados, ignorando a Rogelio como si fuera un perro ladrando a la luna, y señaló directamente al peón más viejo del grupo, un hombre de bigote canoso que sostenía la antorcha con mano indecisa. ¿Acaso has olvidado quién pagó las medicinas de tu madre cuando la fiebre la tumbó? ¿Anselmo?, preguntó el anciano, y la mención de ese nombre, pronunciado con una familiaridad paternal, cayó como un rayo en el grupo. ¿O es que el dinero de este usurpador ha borrado también tu honra, hijo de Pedro? La antorcha cayó de la mano de Anselmo, aterrizando en el lodo con un siseo húmedo que sonó como un suspiro de alivio, apagándose al instante y dejando solo un hilo de humo negro ascendiendo hacia el cielo. El hombre se quitó el sombrero de paja con un movimiento lento y reverente, descubriendo su cabeza ante el anciano sucio, y sus ojos se llenaron de lágrimas de reconocimiento y vergüenza. «Perdóneme, patrón», murmuró con la voz rota, bajando la vista al suelo. «Nos dijeron que habían muerto en el camino al norte, que los bandidos...» No terminó la frase, porque la verdad era demasiado dolorosa para decirla en voz alta. Habían sido engañados, utilizados como peones en un juego de codicia que había destruido la prosperidad del valle. Y ahora la culpa le pesaba más que el arma que llevaba al cinto. Rogelio vio cómo su autoridad se desmoronaba como un castillo de naipes bajo el viento, y la desesperación lo empujó hacia la locura. Con un aullido de furia impotente, soltó las riendas y desenfundó el revólver pesado que llevaba a la cintura, el metal brillando con una promesa letal bajo el sol de mediodía. El sonido metálico del martillo echándose hacia atrás resonó seco y definitivo en el silencio del claro, congelando la sangre de todos los presentes. Apuntó directamente al pecho de don Jacinto, con la mano temblando por la adrenalina, decidido a borrar aquella amenaza viviente de la única forma que sabía, decidido a convertir la mentira de su muerte en una realidad irreversible, antes de que fuera demasiado tarde para salvar su propio pellejo. Elena gritó, un sonido desgarrador que nació de lo más profundo de su instinto materno, y se lanzó hacia adelante, cubriendo a sus hijos con su cuerpo, esperando el estruendo del disparo. Pero doña Amalia fue más rápida en su espíritu. Con una agilidad que desmentía su fragilidad física, se colocó frente a su esposo, interponiéndose en la trayectoria de la bala, mirando al capataz directamente a los ojos, con una serenidad aterradora. «Dispara, Rogelio», desafió la anciana, con una voz suave, pero firme como el acero. «Mátanos aquí, delante de todos, y termina de condenar tu alma. Pero sabe que, aunque nos entierres hoy, la tierra misma gritará nuestro nombre, y no habrá rincón en este mundo donde puedas esconderte de lo que hiciste». El tiempo pareció estirarse hasta romperse. El dedo de Rogelio acariciaba el gatillo, blanqueado por la presión, mientras el sudor le corría por la frente, cayendo sobre sus ojos. Miró a sus hombres, esperando apoyo, pero lo que encontró fueron carabinas que ya no apuntaban a los ancianos, sino que se bajaban lentamente, o en el caso de Anselmo, se giraban imperceptiblemente hacia él. Estaba solo con su arma y su odio, rodeado por testigos que ya no eran sus cómplices, sino sus jueces. Si disparaba, iniciaría una carnicería de la que probablemente no saldría vivo, pues la lealtad de los peones acababa de cambiar de bando, regresando a su cauce natural como un río que rompe la presa. Con un gruñido de frustración animal,
Rogelio bajó el arma bruscamente, guardándola en la funda con un movimiento torpe, sintiendo el sabor amargo de la derrota en la boca. Escupió al suelo, cerca de las botas rotas de don Jacinto, intentando recuperar un último vestigio de dignidad en su retirada. «Esto no se queda así, viejos del demonio», siseó, señalándolos con el dedo índice. «Voy a ir al pueblo por el juez federal. Ustedes son invasores en propiedad privada, y la ley se encargará de sacarlos, vivos o muertos. Disfruten su última tarde». Era una amenaza vacía, y todos lo sabían, pero servía para cubrir su huida. Rogelio clavó las espuelas en los costados de su caballo, que relinchó de dolor y salió disparado al galope por el camino real, levantando una cortina de polvo que lo ocultó mientras subía hacia el pueblo. Los otros jinetes se quedaron un momento más, mirando a los ancianos con una mezcla de respeto y temor, antes de tocarse el ala del sombrero en un saludo silencioso y dar media vuelta para seguir a su exjefe, no para obedecerle, sino para ver el final de su caída. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, un silencio profundo y vibrante cayó sobre el jacal, roto solo por el llanto suave de Clara. Elena, aún temblando, se levantó del polvo y miró a los dos ancianos, que ahora estaban de pie en su patio, ya no como mendigos a los que había salvado, sino como los pilares de una historia que acababa de cambiar su vida para siempre. El polvo que habían levantado los cascos del caballo de Rogelio tardó en asentarse, quedando suspendido en el aire caliente de la tarde, como una neblina dorada que marcaba el final de una era y el comienzo de otra. En el patio del jacal, el silencio que siguió a la huida del capataz no fue vacío, sino denso, cargado de una reverencia nerviosa por parte de los hombres que se habían quedado atrás. Anselmo, el peón que había dejado caer la antorcha, se acercó a don Jacinto con la cabeza baja, retorciendo su sombrero entre las manos callosas, con la postura de un niño que espera un castigo merecido. Sin embargo, el anciano no levantó el bastón para golpear, sino que puso una mano pesada sobre el hombro del hombre, un gesto que hablaba más de fatiga y comprensión que de rencor, reconociendo que el hambre y el miedo a menudo obligan a los hombres buenos a agachar la cabeza ante tiranos indignos. «Levanta la cabeza, Anselmo», dijo don Jacinto con voz cansada pero firme. «El miedo se acabó hoy. Ahora tenemos trabajo que hacer. Esta casa no es lugar para nadie, y menos para la mujer que nos salvó la vida». La orden fue tácita pero clara. El tiempo de la miseria había terminado. Los peones, ansiosos por redimirse y borrar la vergüenza de haber apuntado sus armas contra los verdaderos dueños, se apresuraron a recoger las pocas pertenencias de Elena que habían sido esparcidas por el suelo. Trataron los fardos de ropa vieja y las ollas abolladas con una delicadeza incongruente, como si fueran tesoros reales, cargándolos en sus propios caballos para llevarlos hacia la hacienda La Esperanza, esa fortaleza de piedra que se alzaba en la colina y que durante años había sido un símbolo de opresión para el valle. La procesión hacia la casa grande fue surrealista, un sueño febril bajo el sol de la tarde. Elena caminaba aturdida, llevando al pequeño Mateo en brazos, sintiendo que sus pies descalzos ya no pisaban el mismo suelo hostil de siempre, sino un camino que se abría paso hacia un destino que no terminaba de creer. A su lado, Lucas y Clara miraban todo con ojos desorbitados, aferrados a las manos de doña Amalia, quien, a pesar de sus harapos y su debilidad física, caminaba con la espalda recta y una sonrisa enigmática en los labios. El paisaje parecía cambiar a medida que ascendían. Los campos descuidados y secos daban paso a los muros de piedra blanca de la hacienda, que se erguían imponentes contra el cielo azul, rodeados por bugambilias que habían crecido salvajes, cubriendo con flores fucsias la negligencia de los años de usurpación. Al llegar al portón de hierro forjado, que chirrió al abrirse como si despertara de un largo sueño oxidado, Elena sintió un nudo en el estómago, una mezcla de asombro y de intrusión. Aquel lugar siempre había estado prohibido para gente como ella,
Cruzar ese umbral era desafiar las leyes invisibles que separaban a los ricos de los pobres, a los dueños de la tierra de los que la trabajaban. El patio central de la hacienda era vasto, con una fuente de cantera en el centro que estaba seca y llena de hojas muertas, un testimonio mudo de la aridez de alma de Rogelio. Pero incluso en su abandono, la arquitectura conservaba una majestuosidad serena, con sus corredores de arcos altos y sus baldosas de barro cocido que resonaron bajo los pasos de la extraña comitiva que venía a reclamar su historia. Entrar en la casa fue como atravesar un portal hacia otro tiempo. El aire en el interior estaba fresco y olía a cera vieja, a madera de cedro y a encierro, un aroma que contrastaba violentamente con el olor a humedad y humo del jacal. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas agazapados en la penumbra, protegiendo los recuerdos de la luz y el polvo. Doña Amalia se soltó suavemente de los niños y avanzó hacia una de las ventanas cerradas. Con un movimiento decidido, abrió los postigos de madera pesada, dejando que la luz dorada del atardecer inundara la sala principal. Las partículas de polvo bailaron en los rayos de sol, y la casa pareció exhalar un suspiro profundo, como si los muros mismos reconocieran el tacto de su dueña legítima regresando del olvido. «Bienvenida a tu casa, Elena», dijo la anciana, girándose hacia la viuda que permanecía parada en la entrada, temerosa de ensuciar el suelo con el lodo de sus pies. «Todo lo que ves aquí, todo lo que estas paredes guardan, te lo debemos a ti, porque de nada sirve tener un palacio si no se tiene alma, y tú nos devolviste la nuestra cuando estábamos tirados en el barro». Elena negó con la cabeza, abrumada, sintiéndose pequeña ante la grandeza de los techos altos y las lámparas de cristal que colgaban como lágrimas congeladas. No se sentía dueña de nada, solo una invitada accidental en un cuento que no le pertenecía. Pero la mirada de don Jacinto, que se había sentado en un sillón de terciopelo rojo con un suspiro de alivio infinito, le dijo que no había vuelta atrás. Esa tarde, la hacienda cobró vida con una actividad frenética que no se veía desde hacía décadas. Las mujeres del servicio, que habían servido a Rogelio con miedo y resentimiento, aparecieron tímidamente, y al reconocer a doña Amalia, rompieron en llanto, besándole las manos y pidiendo perdón por no haber sabido la verdad. Bajo las órdenes suaves pero firmes de la patrona, se prepararon baños calientes, no con el agua racionada del río, sino en tinas de cobre llenas de agua humeante y jabones perfumados que Elena ni siquiera sabía que existían. El acto de lavarse, de quitarse la costra de tierra y miseria que llevaba pegada a la piel desde hacía años, fue un rito de purificación casi religioso, donde el agua se llevó el dolor físico y dejó al descubierto una dignidad que siempre había estado allí, oculta bajo los harapos. Cuando Elena salió del baño, vestida con un traje sencillo pero limpio que habían sacado de algún baúl antiguo, apenas se reconoció en el espejo de marco dorado del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada ya no tenía los hombros caídos por el peso del mundo, y aunque sus manos seguían siendo callosas y fuertes, ahora descansaban sobre una tela suave. Sus hijos corrían por los pasillos, riendo con una libertad que nunca habían tenido, sus voces rebotando en las paredes de piedra y llenando los vacíos de la casa grande. Ver a Mateo gateando sobre una alfombra persa y a Lucas y Clara maravillados ante una vitrina llena de libros, le provocó a Elena una emoción tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Un vértigo de gratitud y miedo a que todo fuera un sueño, del que despertaría en su petate húmedo. La cena de esa noche fue un milagro silencioso. No hubo grandes banquetes, pues la despensa de la hacienda también había sido saqueada por la codicia de Rogelio, pero había pan fresco, queso, vino y sopa caliente servida en vajilla de porcelana.
Se sentaron todos a la mesa larga del comedor, los ancianos en las cabeceras, Elena y sus hijos a los lados, comiendo con un hambre atrasada de siglos. No se habló mucho. El sonido de los cubiertos de plata contra los platos y los suspiros de satisfacción eran la única conversación necesaria. Elena observaba a don Jacinto cortar el pan y ofrecérselo a Lucas. Y en ese gesto simple, vio la promesa cumplida de que nunca más tendrían que mendigar. De que la bondad, a veces, solo a veces, paga sus deudas con intereses que el dinero no puede comprar. La noche cayó sobre el valle de San Lorenzo, pero por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad no trajo miedo. Elena acostó a sus hijos en camas de verdad, con sábanas que olían a lavanda y colchones de plumas que parecían nubes atrapadas. Se quedó mirándolos dormir, con el rostro iluminado por la luz de una lámpara de aceite de cristal, escuchando el silencio profundo de la hacienda. No era el silencio amenazante del monte, ni el ruido de la tormenta. Era un silencio protector, sólido como las piedras que los rodeaban. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, hacia donde la luna iluminaba el camino real, y pensó en Rogelio huyendo en la oscuridad, y en su propio jacal vacío y quemado, una piel muerta que había dejado atrás para renacer en este lugar extraño y maravilloso, que ahora, increíblemente, podía llamar hogar. La mañana siguiente amaneció con un silencio de cristal, de esos que parecen a punto de romperse con el menor suspiro, muy diferente al bullicio de los pájaros y el viento que Elena conocía en su jacal. Despertó entre sábanas de lino que acariciaban su piel curtida como si fueran agua mansa, y por un momento el pánico la paralizó al no reconocer el techo alto con vigas de cedro tallado que se extendía sobre su cabeza. El instinto la hizo buscar a sus hijos, pero los encontró durmiendo plácidamente a su lado, con los estómagos llenos y los rostros limpios, lejos del suelo de tierra y las pulgas. Se levantó despacio, pisando las alfombras persas con la reverencia de quien entra en una iglesia, y se asomó al balcón. El valle de San Lorenzo se extendía verde y dorado bajo el sol, una vista que siempre le había estado vedada, propiedad exclusiva de los ojos de los patrones, y que ahora se ofrecía ante ella sin barreras. Sin embargo, la paz de la hacienda era engañosa, una calma tensa que flotaba en los pasillos largos y en las miradas nerviosas de la servidumbre que comenzaba a limpiar el polvo de años. Don Jacinto ya estaba en el despacho principal, una habitación imponente forrada de libros encuadernados en piel que olían a tabaco antiguo y sabiduría, revisando con una lupa de mango de plata los libros de contabilidad que Rogelio había dejado atrás en su huida precipitada. Elena lo observó desde el umbral, sorprendida por la transformación del anciano. Aunque su cuerpo seguía siendo frágil y delgado, su mente trabajaba con la precisión de un reloj suizo, desentrañando en horas la maraña de robos y fraudes que el capataz había tejido durante 2 décadas para desangrar la propiedad. «No te quedes ahí parada, muchacha. Entra», dijo Jacinto sin levantar la vista de los papeles, con una voz que, aunque amable, no había perdido el tono de mando. «Tenemos que estar preparados. Rogelio no es hombre que acepte la derrota mientras le quede una bala o un amigo corrupto en el juzgado». Elena entró, sintiéndose pequeña entre tantos muebles oscuros, y se sentó en el borde de una silla. «¿Cree que volverá?», preguntó con un hilo de voz, sintiendo que el miedo de ayer regresaba para anidarse en su garganta. El anciano se quitó los anteojos y la miró con gravedad. «Volverá, y no vendrá solo. Fue a buscar al juez local, un compadre suyo al que seguramente ha sobornado con el dinero de mis cosechas. Pero no te preocupes, yo también moví mis piezas antes de caer en tu puerta». Jacinto le explicó entonces,
con la paciencia de un abuelo, que su llegada no había sido tan errática como parecía. Semanas antes, en un pueblo lejano donde mendigaban para sobrevivir, había logrado vender una hebilla de plata, lo último que le quedaba, para enviar un telegrama urgente a la capital, dirigido a un antiguo aliado en el gobierno federal. La justicia de los hombres es lenta y a veces ciega, Elena, pero cuando llega, debe ser aplastante, dijo, golpeando suavemente el escritorio. Rogelio cree que peleará contra 2 viejos locos y una viuda pobre, pero no sabe que se ha metido en una guerra que perdió antes de empezar. El problema es el tiempo. Si sus matones llegan antes que los federales, tendremos que resistir con lo que tengamos. El mediodía trajo consigo el calor sofocante y la confirmación de los temores de Jacinto. Una nube de polvo se levantó en el camino real, creciendo rápidamente hasta revelar una caravana de caballos y una camioneta negra y ruidosa que avanzaba a tropezones por la terracería. Desde el balcón, Elena vio cómo los portones de hierro que habían cerrado la noche anterior eran empujados violentamente por hombres uniformados. No eran bandidos comunes, eran la policía rural del pueblo, conocidos por su brutalidad y su lealtad al mejor postor. Rogelio iba al frente, montado en un caballo nuevo, con una sonrisa triunfal que le deformaba la cara, acompañado por un hombre gordo y sudoroso de traje gris que debía ser el juez local. «¡Abran paso a la autoridad!», gritó el juez, secándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. «Venimos a desalojar a los invasores por orden de la ley». Los gritos resonaron en el patio central, haciendo que las palomas huyeran de los tejados. Dentro de la casa, los sirvientes corrían a esconderse, murmurando oraciones. Pero doña Amalia tomó a Elena de la mano, transmitiéndole una calma sobrenatural a través de su tacto frío. «Es hora de salir, hija», dijo la anciana. «La verdad no se esconde detrás de las cortinas». Salieron al pórtico principal, donde don Jacinto ya las esperaba, erguido como una estatua de piedra frente a la escalinata, apoyado en su bastón y mirando a los recién llegados con un desdén absoluto. Rogelio desmontó con una agilidad nerviosa, señalando a los ancianos con el dedo. «Ahí están, señor juez», bramó, escupiendo las palabras. «Esos son los vagabundos que entraron a mi casa, amenazaron a mis hombres y se robaron mis joyas. Y esa mujer es su cómplice, una muerta de hambre que se aprovechó de la situación». El juez local, tratando de recuperar el aliento tras el viaje, sacó un papel arrugado del bolsillo y lo agitó en el aire. «Tengo aquí una orden de arresto y desalojo inmediato. Si no salen por las buenas, mis hombres tienen permiso para usar la fuerza letal. Tienen 5 minutos». Los policías rurales cargaron sus rifles, apuntando directamente al pecho de Jacinto, y el sonido metálico de los cerrojos rompió el último vestigio de paz en la hacienda. Elena sintió que las piernas le fallaban. Quería gritar, quería correr a buscar a sus hijos y huir por la puerta trasera, pero la presencia de los ancianos la anclaba al suelo. Don Jacinto no se movió ni 1 milímetro. En lugar de eso, sacó de su chaleco un reloj de bolsillo de oro, lo abrió con un chasquido seco y miró la hora con una tranquilidad exasperante. «Llega usted tarde, juez», dijo, cerrando el reloj y guardándolo de nuevo. «Y lamento decirle que su jurisdicción terminó hace exactamente 10 minutos». El juez y Rogelio se miraron, confundidos por la arrogancia del viejo, pensando que deliraba. Pero entonces un sonido nuevo se unió a la escena, un zumbido grave y potente que venía del norte, diferente al motor asmático de la camioneta del juez. Todos giraron la cabeza hacia la entrada de la hacienda. Por el camino de los Álamos entraban 2 camiones militares del Ejército Federal, con la lona verde y el escudo nacional pintado en las puertas, seguidos por un coche elegante y oficial. Los soldados, disciplinados y armados con fusiles modernos, saltaron de los camiones antes de que estos se detuvieran por completo, rodeando en cuestión de segundos a la policía rural,
que bajó las armas con caras de pánico al verse superados en número y rango. Del coche oficial descendió un hombre alto, de bigote canoso y uniforme impecable lleno de medallas. El general Mondragón, el viejo aliado al que Jacinto había escrito. Un hombre cuya sola presencia imponía silencio. Rogelio se puso pálido como la cera, dando un paso atrás, buscando una salida que ya no existía, mientras el juez local intentaba esconder la orden de desalojo detrás de su espalda, temblando como una hoja. El general caminó directamente hacia don Jacinto, ignorando a los demás, y se cuadró, en un saludo militar respetuoso, antes de estrecharle la mano con calidez. «Recibí tu telegrama, Jacinto», dijo con voz potente. «Pensé que eras un fantasma hasta que leí tu firma. Veo que tenemos una infestación de ratas en tu propiedad». Jacinto asintió, señalando a Rogelio con su bastón. «Así es, general, y creo que ya es hora de limpiar la casa». En ese momento, Elena comprendió que el verdadero poder no residía en los gritos ni en las armas, sino en las alianzas forjadas por una vida de honor. Y vio cómo el capataz, que días antes parecía intocable, se encogía hasta convertirse en nada. La caída de Rogelio no fue heroica ni desafiante, sino patética, despojada de cualquier vestigio de la grandeza que él creía poseer. Cuando los soldados federales lo rodearon, bajándole del caballo con un tirón brusco que lo hizo aterrizar de rodillas en la tierra que tanto había codiciado, el capataz pareció encogerse dentro de su ropa fina, revelando al hombre pequeño y asustado que siempre había habitado bajo la fachada de tirano. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas resonó en el patio de la hacienda con una finalidad absoluta. Un clic seco que cortó el aire y marcó el fin de 20 años de sombras en el Valle de San Lorenzo. Elena observó la escena desde el pórtico, abrazando a Mateo contra su pecho, sintiendo cómo el nudo de terror que había oprimido su garganta durante días comenzaba a disolverse, reemplazado por un llanto silencioso de alivio que le empapaba las mejillas sin que ella pudiera controlarlo. El juez local, aquel hombre sudoroso que minutos antes agitaba órdenes de desalojo como si fueran sentencias divinas, intentó balbucear excusas, invocando leyes y amistades inexistentes mientras retrocedía hacia su camioneta. Sin embargo, una mirada severa del general Mondragón bastó para congelar sus palabras en el aire. 2 oficiales lo tomaron por los brazos con la eficiencia fría de quien manipula un saco de escombros, empujándolo hacia el camión militar donde compartiría destino con el hombre al que había protegido por dinero. La corrupción, que parecía tan sólida como los muros de la hacienda, se desmoronaba ante sus ojos con una rapidez pasmosa, demostrando que la injusticia, por muy imponente que parezca, siempre tiene pies de barro cuando se enfrenta a la verdad desnuda y a la memoria de quienes se niegan a olvidar. El general Mondragón subió las escaleras del pórtico con paso firme, quitándose los guantes de cuero con un movimiento elegante antes de detenerse frente a don Jacinto. No hubo saludos militares pomposos entre ellos, solo el abrazo fuerte y prolongado de 2 hombres que han compartido trincheras y secretos, un gesto que hablaba de lealtad más allá del tiempo y la distancia. «Te dije que volvería, viejo amigo», murmuró el militar, con la voz quebrada por la emoción al ver el estado físico de Jacinto. «Perdona la tardanza, pero desenterrar las pruebas de tu muerte y anular los testamentos falsos nos llevó más tiempo del que esperaba. Rogelio fue descuidado al final. Su avaricia fue su propia trampa. Pero sin tu telegrama, habríamos seguido creyendo que este valle estaba perdido». La noticia de la detención corrió por el valle más rápido que el viento de la tormenta, saltando de boca en boca, cruzando cercas y arroyos hasta llegar a los rincones más apartados.
Antes de que el sol comenzara a ocultarse, una multitud tímida y silenciosa comenzó a congregarse frente a los portones abiertos de la hacienda La Esperanza. Eran campesinos, viudas, peones y ancianos que habían sufrido bajo el yugo de Rogelio. Gente que venía no por morbo, sino para ver con sus propios ojos el milagro del regreso de los patrones legítimos. Traían sombreros en las manos y miradas de incredulidad, como si estuvieran presenciando una resurrección bíblica. Y cuando doña Amalia salió al balcón y levantó la mano para saludarlos, un murmullo de veneración recorrió la multitud como una ola suave en un mar tranquilo. Elena se mantuvo en un segundo plano, oculta tras las cortinas de terciopelo del salón, sintiéndose indigna de compartir aquel momento de gloria que pertenecía a la historia del pueblo. Sin embargo, doña Amalia se giró, buscándola con la mirada entre las sombras del interior, y le hizo un gesto imperioso para que saliera a su lado. «Ven aquí, Elena», dijo la anciana con voz firme. «Este aplauso también es tuyo. Si no fuera por tu puerta abierta y tu pan compartido, hoy no habría nadie en este balcón». Con las piernas temblando, la viuda avanzó hacia la luz del atardecer, y al verla, la gente abajo, muchos de los cuales le habían negado el saludo días atrás, comenzaron a vitorear su nombre, reconociendo en ella la fuerza moral que les había faltado a todos. La noche cayó finalmente sobre San Lorenzo, pero esta vez no trajo oscuridad, sino la luz cálida de decenas de lámparas de aceite y velas que se encendieron en todas las ventanas de la casa grande, convirtiendo la hacienda en un faro visible desde kilómetros de distancia. Los soldados del general montaron guardia en el perímetro, pero su presencia ya no era amenazante, sino una garantía de paz, una promesa de que nadie volvería a patear las puertas de madrugada. Dentro, la atmósfera era de una celebración contenida, íntima. Se sirvió café caliente y pan dulce en la cocina, donde las jerarquías se disolvieron, y Elena se encontró sentada a la mesa con el general, los ancianos y sus hijos, escuchando historias de batallas antiguas y de un México que ella solo conocía por leyendas. Cuando el general se retiró a sus aposentos improvisados, dejando a la familia sola en el salón principal, don Jacinto llamó a Elena para que se sentara frente a él, junto a la chimenea donde el fuego crepitaba alegremente. El anciano sacó un documento legal, sellado y firmado esa misma tarde, con la presencia del militar como testigo, y lo puso sobre la mesa de caoba. Elena, durante años pensamos que nuestra línea de sangre terminaría con nosotros, que moriríamos solos en algún rincón olvidado y que estas tierras quedarían para los buitres, comenzó a decir, tomando la mano de su esposa. Pero la vida, que es misteriosa y sabia, nos quitó un hijo biológico hace mucho tiempo y nos devolvió una hija del corazón en medio de una tormenta. Elena miró el papel, sin entender las letras legales y los sellos oficiales, pero entendiendo perfectamente el tono solemne en la voz de Jacinto. No quiero que trabajes para nosotros, Elena. No te trajimos aquí para que fueras nuestra sirvienta, continuó doña Amalia, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Este documento te nombra nuestra única heredera universal. Todo esto, la tierra, la casa, el ganado que recuperaremos, todo será tuyo y de tus hijos el día que nosotros faltemos. Pero no queremos esperar a la muerte para ser familia. A partir de hoy, tú eres la señora de esta casa tanto como yo, y tus hijos son los nietos que la vida nos debía. El mundo de Elena se detuvo por un segundo. El aire en sus pulmones se sintió denso, y las palabras de la anciana resonaron en su cabeza como campanas. Heredera, dueña, madre protegida. Miró a Lucas y a Clara, que dormían acurrucados en un sofá lecano, ajenos a que su destino acababa de cambiar radicalmente,
a que nunca más tendrían que temer al hambre ni al frío. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no eran de alivio, sino de una gratitud tan inmensa que dolía, una sensación de plenitud que llenaba todos los huecos que la pérdida de Julián había dejado en su alma. Se arrodilló frente a los ancianos, besando sus manos arrugadas, no como un acto de sumisión, sino de amor puro, sellando un pacto que iba más allá de la sangre. Aquella noche, Elena se acostó no como la viuda pobre del jacal, sino como la hija adoptiva de la historia más grande que el valle había conocido. Antes de cerrar los ojos, escuchó el sonido del viento afuera. El mismo viento que días atrás aullaba amenazas de muerte y que ahora parecía cantar una canción de cuna suave entre los árboles. Pensó en el anillo de rubí, en el documento sobre la mesa, en la justicia divina que había tardado, pero había llegado con fuerza de huracán. Y mientras el sueño la vencía, tuvo la certeza absoluta de que Julián, desde donde estuviera, estaba sonriendo, sabiendo que su familia finalmente estaba a salvo, protegida por el escudo invencible de la bondad que, a veces, solo a veces, recibe su merecida recompensa en esta tierra. Los días posteriores a la detención de Rogelio transcurrieron con una luminosidad que el valle no conocía desde hacía décadas, como si la tierra misma hubiera decidido sacudirse el luto gris de la opresión para vestirse de verde esperanza. Los soldados del general Mondragón partieron una mañana clara, dejando tras de sí no un vacío de poder, sino una estela de orden y respeto que impregnó cada rincón de la hacienda y del pueblo circundante. Elena, ahora vestida con telas que no raspaban la piel y zapatos que protegían sus pies del suelo caliente, supervisaba la limpieza de los grandes salones junto a doña Amalia, abriendo ventanas que habían estado selladas por años para que el aire fresco del monte barriera el olor a tabaco rancio y maldad que el antiguo capataz había dejado impregnado en las paredes como una marca territorial. La recuperación de la hacienda La Esperanza no fue solo una cuestión de barrer polvo y pulir plata, sino una restauración profunda del alma colectiva de San Lorenzo. Los peones, que antes caminaban encorvados y temerosos de levantar la vista, ahora trabajaban cantando en los campos, sabiendo que el sudor de su frente sería recompensado con justicia y no con deudas eternas. Don Jacinto, a pesar de su fragilidad física, recorría los terrenos a caballo junto a Elena, enseñándole los secretos de la tierra, explicándole cómo hablar con el maíz y cómo escuchar la sed de los surcos, transmitiéndole una sabiduría ancestral que no se escribía en los libros de contabilidad, sino que se grababa en la piel a través del contacto con la naturaleza viva. La transformación de los hijos de Elena fue quizás el milagro más visible y conmovedor de todos. Una floración rápida y colorida después de un invierno demasiado largo. Lucas, que había madurado a la fuerza para proteger a su madre, recuperó la risa infantil que el hambre le había robado, pasando horas en la biblioteca infinita de la casa grande, devorando historias de mundos lejanos bajo la tutela paciente del anciano. Clara y Mateo, ya sin las costillas marcadas ni las ojeras violáceas, corrían por los jardines internos, persiguiendo mariposas entre las bugambillas recién podadas, llenando con sus gritos de júbilo los silencios que antes habitaban los corredores, convirtiendo aquel mausoleo de piedra en un hogar vibrante que latía con sangre nueva. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en que Elena se despertaba sudando en medio de la noche, buscando a tientas las paredes de su antigua choza, aterrorizada por la idea de que todo fuera un sueño cruel provocado por la fiebre del hambre. En esas horas oscuras, recorría los pasillos de la hacienda con una vela, tocando los muebles sólidos y mirando los retratos de los antepasados de Jacinto, necesitando la confirmación táctil de su nueva realidad. Doña Amalia, que dormía poco, solía encontrarla en esas vigilias y se sentaba con ella en la cocina,
compartiendo tazas de chocolate caliente y silencios cómplices, asegurándole una y otra vez que el pasado no tenía permiso para entrar en esa casa, que el dolor vivido era solo el abono para la felicidad presente. La promesa de caridad que Elena había hecho en su corazón no se desvaneció con la llegada de la abundancia. Al contrario, se convirtió en la ley fundamental que regía la nueva administración de la esperanza. La puerta de la cocina, esa entrada trasera por donde ella misma había temido acercarse en otros tiempos, permanecía siempre abierta para cualquier caminante, mendigo o viuda que necesitara un plato de comida o un consejo. No había juicio en la mirada de la nueva patrona, solo una comprensión profunda nacida de la experiencia propia. Y pronto se corrió la voz de que en aquella hacienda no se daba limosna, se compartía la mesa, devolviendo la dignidad a quienes llegaban con la cabeza baja por la vergüenza de la necesidad. Una tarde, bajo el sol inclemente del mediodía, llegó a la puerta de servicio una mujer del pueblo, la misma vecina que meses atrás le había cerrado la puerta en la cara a Elena cuando pedía un poco de leche para Mateo. La mujer venía llorando, con un niño enfermo en brazos, temerosa de ser rechazada o humillada en venganza por su crueldad pasada. Elena la reconoció al instante, y por un segundo el rencor antiguo brilló en su pecho como una brasa. Pero al mirar los ojos desesperados de la madre, recordó las palabras de doña Amalia sobre la lluvia que limpia. Sin decir una palabra de reproche, la hizo pasar, le dio medicinas del botiquín de la hacienda y comida para llevar, rompiendo en ese acto simple la cadena de odio que había asfixiado al pueblo. Don Jacinto observó esa escena desde la sombra del corredor, asintiendo con una satisfacción silenciosa, confirmando que no se había equivocado al elegir a su sucesora. Esa noche, durante la cena, levantó su copa de vino con mano temblorosa pero firme para hacer un brindis improvisado. Muchos creen que la fuerza de un patrón está en el látigo o en el dinero, dijo mirando a Elena a los ojos. Pero la verdadera fuerza está en la capacidad de perdonar cuando se tiene el poder de destruir. Tú, hija mía, has demostrado ser más noble que cualquiera de los aristócratas que se sentaron en esta mesa antes que nosotros. Elena bajó la vista, ruborizada, sintiendo que esas palabras valían más que todas las hectáreas de tierra que ahora llevaban su nombre en el registro. El tiempo comenzó a pasar con una suavidad desconocida, marcando las estaciones no por las desgracias, sino por las cosechas y las celebraciones. La primera Navidad en la hacienda fue un evento que quedó grabado en la memoria de San Lorenzo para siempre. Se mataron cerdos, se hicieron tamales y se invitó a todo el pueblo al patio principal, donde se encendieron fogatas y se rompió una piñata gigante llena de dulces y frutas. Ver a don Jacinto bailar un vals lento con doña Amalia y a Elena reír rodeada de sus hijos y vecinos que ahora la respetaban fue la imagen final de la redención. La prueba viviente de que el amor, cuando es valiente, puede reconstruir incluso las ruinas más desoladas. Sin embargo, Elena no olvidó sus raíces ni a quien había amado primero. Un día, con el permiso de los ancianos, mandó traer los restos de Julián del cementerio pobre y olvidado donde yacía, para darle sepultura en la capilla privada de la hacienda, bajo una lápida de mármol blanco, que siempre tendría flores frescas. Se arrodilló frente a la tumba nueva, llorando no de tristeza, sino de paz, contándole a su esposo en susurros que sus hijos estaban bien, que iban a estudiar, que serían hombres y mujeres de bien. Sintió entonces que una brisa suave recorría la capilla cerrada, un aire cálido que le acarició la mejilla como un beso de despedida, cerrando finalmente el ciclo de dolor que había comenzado con su muerte. Así, la viuda del jacal se desvaneció lentamente en la leyenda, para dar paso a la señora Elena, la matrona justa y bondadosa de la esperanza. Pero la historia no termina aquí, porque la vida siempre guarda una última enseñanza.
Un último giro que nos recuerda por qué estamos en este mundo. Los años pasaron volando como pájaros migratorios, y llegó el momento inevitable en que la naturaleza reclama lo que es suyo, el momento de la despedida final de quienes habían sido los ángeles guardianes de esa familia rota. Fue una tarde dorada de otoño, cuando doña Amalia, sentada en su mecedora favorita mirando el atardecer, llamó a Elena con un susurro débil, lista para entregarle el último secreto que guardaba su corazón cansado. Doña Amalia tomó la mano de Elena con una fuerza sorprendente para su debilidad, y con los ojos clavados en los suyos, le reveló aquello que había callado por gratitud y prudencia. Esa noche de tormenta, Elena, cuando nos arrastraste del lodo, no llegamos a tu puerta por casualidad o por suerte ciega. Cuando estábamos tirados en el camino, ya entregados a la muerte, escuché a través del viento tu voz cantándole una canción de cuna a tus hijos para engañar su hambre. Esa melodía era la misma, exactamente la misma que yo le cantaba a nuestra única hija, Isadora, antes de que la fiebre se la llevara hace 40 años. En ese momento supe que Dios no nos estaba castigando con la tormenta, sino que nos estaba guiando hacia la hija que el cielo nos debía. Elena sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control, entendiendo finalmente la conexión instantánea y profunda que había sentido desde el primer momento. Ese lazo invisible que va más allá de la sangre. Doña Amalia sonrió con una paz infinita. Cerró los ojos despacio y exhaló su último suspiro en esa habitación iluminada por la tarde dorada, dejando un silencio que no era vacío, sino lleno de amor cumplido. No hubo agonía en su partida, solo la transición suave de una reina que ha terminado su reinado y entrega la corona a quien la merece. Elena se quedó allí mucho tiempo, acariciando la mano fría de la anciana, agradeciendo en susurros por el milagro de haber sido elegida para ser su hija del corazón. La partida de doña Amalia marcó el inicio del declive de don Jacinto, quien, como un árbol viejo al que le cortan la raíz principal, no supo cómo seguir nutriéndose de la vida sin su compañera eterna. Aunque trató de mantenerse fuerte para enseñar a Lucas los últimos secretos de la administración de la hacienda, su mirada se perdía constantemente en el horizonte, buscando una figura que ya no estaba. Duró apenas 3 meses más, un invierno corto y melancólico, y una mañana lo encontraron dormido para siempre en su sillón, con el retrato de Amalia apretado contra el pecho. Se fue sin dolor, con la serenidad de quien tiene la maleta lista para el viaje más importante, sabiendo que dejaba su legado en las mejores manos posibles. El funeral de los 2 ancianos fue el evento más concurrido que se recuerde en la historia del valle. Una marea humana que bajó de los cerros y salió de las casas para despedir a los abuelos de San Lorenzo. Elena, vestida de negro riguroso pero con la cabeza alta, caminó detrás de los féretros acompañada por sus hijos, que ya no eran los niños asustadizos del jacal, sino jóvenes fuertes y dignos que cargaban el apellido Moncada con orgullo. Al bajar los ataúdes a la tierra, junto a la tumba de Julián, Elena sintió que se cerraba el círculo perfecto de su vida. El dolor de la pérdida se mezclaba con la certeza de que la muerte no es el final, sino la semilla que alimenta la memoria de los que quedan. Pasaron los años, y la hacienda La Esperanza floreció bajo la mano firme y amorosa de Elena, convirtiéndose en un modelo de prosperidad donde no existía la miseria. Lucas se convirtió en un hombre justo, un administrador que conocía el nombre de cada peón y que nunca permitió que nadie pasara hambre en sus tierras.
Clara estudió para ser maestra y abrió la primera escuela del valle en uno de los salones de la casa grande, enseñando a leer a los hijos de los campesinos. Y Mateo, el pequeño que había gateado en el lodo, creció para ser un médico que atendía gratis a quien no podía pagar, honrando la memoria de la abuela que lo salvó. Elena envejeció con la gracia de las mujeres que han amado y trabajado mucho. Su cabello se volvió blanco como la plata y sus pasos se hicieron lentos, pero su autoridad moral permaneció intacta. Se sentaba cada tarde en el pórtico, en la misma mecedora que usaba doña Amalia, mirando el camino real donde su vida había cambiado para siempre. A veces, cuando la lluvia caía fuerte sobre el valle, cerraba los ojos y podía escuchar todavía el lamento del viento de 1928. No con miedo, sino como un recordatorio constante de quién era y de dónde venía. Nunca permitió que la riqueza le endureciera el corazón. Sus manos, aunque adornadas ahora con anillos, seguían siendo las manos de una trabajadora que sabía lo que pesaba un fardo de leña. Una noche de octubre, muchos años después, una tormenta similar a la de aquella fecha fatídica azotó la región, con truenos que sacudían los cimientos y agua que borraba los caminos. Elena, ya muy anciana, estaba rodeada de sus nietos, junto al fuego, cuando escucharon un golpe débil en el portón principal. Los sirvientes dudaron, temerosos de abrir en medio del diluvio, pero Elena se levantó con una energía que parecía haber recuperado de su juventud. «Abran», ordenó con voz clara, golpeando el suelo con su bastón. «En esta casa nadie se queda afuera bajo la lluvia, porque nunca sabemos si es un mendigo o un ángel quien viene a probarnos el corazón». Abrieron la puerta y encontraron a una familia de migrantes perdidos, empapados y temblando de frío, con el terror del desamparo en los ojos. Elena no vio extraños, vio su propio reflejo en el espejo del tiempo. Con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado, les hizo señas para que entraran, ofreciéndoles calor, comida y refugio, tal como lo habían hecho con ella, y tal como ella lo había hecho con los ancianos. En ese momento, comprendió que la verdadera herencia que le habían dejado Jacinto y Amalia no eran las tierras ni el dinero. Esa cadena infinita de bondad que no se rompía con la muerte. Un fuego sagrado que debía mantenerse encendido contra la oscuridad del egoísmo. La historia de la viuda que compartió su pan cuando no tenía nada se convirtió en una leyenda que los abuelos contaban a sus nietos en todo el estado. Una parábola real sobre la ley de la siembra y la cosecha. Elena murió años después, en paz, en su propia cama, rodeada de generaciones que le debían la vida y el ejemplo. Dicen que el día de su entierro no llovió, sino que el cielo se abrió en un azul imposible, y que el viento sopló suave, trayendo el aroma de rosas antiguas y tierra mojada, como si el valle entero le diera las gracias por haber existido. Y cuentan que, en la entrada de la hacienda, todavía se puede leer una placa de bronce que ella mandó poner. Aquí se entra con hambre y se sale con esperanza, porque nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no necesite recibir. Así termina la historia de Elena. La mujer que demostró que la verdadera nobleza no está en la sangre ni en los títulos, sino en la capacidad de ver a un ser humano donde otros solo ven un bulto en el lodo. Su vida nos recuerda que, a veces, los momentos más oscuros son solo el envoltorio de los regalos más grandes, y que la prueba final de nuestra humanidad no es lo que acumulamos, sino lo que estamos dispuestos a compartir cuando nos queda el último pedazo de pan. ¿Y tú, qué hubieras hecho esa noche de tormenta? ¿Habrías abierto la puerta arriesgando lo poco que tenías? Déjame tu respuesta sincera en los comentarios, porque tu opinión es parte de esta historia. Si este relato tocó tu alma, suscríbete para no perderte las próximas historias de vida.